está compuesto un hormigón. Un X% de cemento, 16%, esos son números relativos, son aproximados. ¿Ya? Un 7% de agua, ¿ya? Un 25% de arena, un 51% de grava o gravilla, ¿ya? Una cierta cantidad de aire atrapado o incorporado dentro de la mezcla, que son las burbujas que se generan dentro de este hormigón y que nosotros al minuto de vibrarlo, de colocar estos vibradores de inmersión dentro del hormigón, retiramos todo ese aire. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta ahí que no entienda lo que hablo? ¿Ya? ¿O quede ahí con alguna duda? Bien. Vimos los distintos tipos de cemento, que era lo que señalaba la NSH, ¿ya? La NSH 148. Teníamos cementos Portland puzolánicos, ¿ya? Cementos puzolánicos, Portland siderúrgico y siderúrgico, ¿ya? Que en definitiva tienen estos nombres y se clasifican en esa diferencia porque son composiciones distintas entre uno y otro, ¿ya? Tienen agregados diferentes, ¿ya? Pero que nosotros en rigor los conocemos como o cementos corrientes o cementos de alta resistencia. ¿Ya? ¿Usted vino el sábado? No. Ya. ¿A qué me refiero con cementos corrientes y cementos de alta resistencia? ¿Quién le quedó grabado cuál es la diferencia entre llegar a su mayor resistencia? Claro. O sea, no a su mayor, sino a... Alcanza más rápido una resistencia. Claro, alcanza más rápido en tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, esto es como un repaso. Hoy día veo bastante más alumnos. El alcanzar más rápido la resistencia es porque la curva del fraguado del hormigón llega a su punto dentro de los 27 días. 28 días. 28 días. Claro. Ahí alcanza con el pico. El 100%. De alta resistencia, ese pico lo alcanza antes. Exacto. Lo alcanza antes. En rigor, la diferencia es que, ya que su composición ¿de materias primas? Claro, su composición en cuanto a sus materias primas, en cuanto a la proporción de cada uno es distinta. ¿Ya? Tenemos un hormigón de alta resistencia que permite que cumpla una resistencia, tal como lo digo, una madurez más temprana. ¿Alguien tiene un plumón? ¿No? Bien, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos una mezcla de hormigón, ¿ya? Esta mezcla de hormigón, ¿ya? Vamos a suponer que tiene una cantidad de cemento en su interior. Vamos a suponer que tiene 200 kilos de cemento este metro cúbico de hormigón. 200 kilos, perfecto. Entonces, este hormigón que tiene 200 kilos de cemento, o que vamos a suponer que va a tener una resistencia de 20 megapascales o 200 kilogramos a la compresión por centímetro cuadrado, ¿ya? A los 7 días, que era como antiguamente se realizaba, ¿ya? A los 7 días este hormigón, que debe tener una resistencia final de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, a los 7 días va a alcanzar aproximadamente un 60 o 65% de esa resistencia, que son 130 kilos más o menos, ¿ya? A los 7 días. Y a los 28 días va a alcanzar su resistencia de diseño o su resistencia máxima, que son los 200. Pero yo voy a alcanzar esa resistencia y esa dosificación con 200 kilos de cemento, con un cemento corriente. Si yo utilizo cemento de alta resistencia, que su composición es distinta, me va a permitir quizás en los primeros 2 o 3 días alcanzar la misma resistencia que alcanzó el otro en 7 días. ¿Se entiende? Me permite llegar a resistencias más tempranas. ¿En menos días? En menos días y con una menor cantidad de cemento. Porque como es un cemento de alta resistencia, ya con menos cemento, en ese mismo amasado, ya yo puedo alcanzar la misma resistencia. Pero también tiene otro costo, tiene un valor más alto en precio, que quizás
en raya entre la suma y la resta sea más conveniente para uno. Pero eso ya es materia de evaluación. ¿Ya? Va a depender del diseño de la mezcla, del tipo de hormigón, porque hay distintos tipos de hormigones, ¿cierto? Antiguamente se clasificaban como H, H5, H10, H15, H20, H25, H30, ¿ya? Por ejemplo, un H5 o 5 megapascales es un hormigón que va a tener una resistencia a la compresión de 50 kilogramos por centímetro cuadrado de ese hormigón, ¿ya? Y el H15, 150 del H20, 200 del H25, 250, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Ahí está. Nosotros lo conocemos como cemento corriente o cementos de alta resistencia. Tienen valores distintos en el comercio, ¿ya? Y la NSH los clasifica en 5 tipos, ¿ya? Dependiendo de su composición, ¿ya? De qué esté compuesto o materia prima. Ya. El agua en el hormigón. ¿Cuál es la función del agua? En definitiva, que este cemento que está compuesto por, en este caso por clinker, por yeso y por un porcentaje de pozolana, ¿ya? Llamado cemento. Este clinker, al estar en contacto con el agua, se hidrata y es el que le entrega la propiedad de endurecer. Este se hidrata y empieza a generar el endurecimiento en la mezcla de hormigón, ¿ya? Tiene una reacción química, ¿ya? Que reacciona producto del agua y este empieza a alcanzar una temperatura, ¿ya? Empieza a tomar una temperatura mayor que la del ambiente porque se genera químicamente un calor de hidratación. Mientras mayor cantidad de cemento tenga esta mezcla, el calor de hidratación va a ser mayor, ¿ya? Absorción. Rellena porosidades o capilares del interior de los granos al estar en contacto con el agua, ¿ya? Bien. Requisitos básicos. El agua potable no requiere de mayor análisis para la confección de hormigones, porque el agua potable cumple con todas las normativas, ¿ya? Pero si nosotros dudáramos de la procedencia de este tipo de agua, debería ser llevada a ensayo, las cuales esta agua, ¿ya? Debe cumplir con los requisitos de la NSH 1498, ¿ya? Y ahí están los parámetros de los contenidos que el agua debe tener, ¿ya? Como mínimos. Por ejemplo, el agua de mar, ¿se puede utilizar para la confección de hormigones? No. Sí. Pero ojo, miren, para hormigones que no sean estructurales, ya con resistencias menores a los 150 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Que sean en definitiva hormigones pobres, muy pobres, ¿ya? Pero no estructurales, pero no se utiliza, ¿ya? Siempre se utiliza agua potable con el fin de poder garantizar la calidad de los hormigones. Recuerden que en introducción a la construcción, ustedes y las obras que ustedes ejecuten van a estar garantizadas. En la parte estructural, ¿cuántos años de garantía tiene una construcción? 10 años, ¿ya? En lo que son instalaciones, 5 años. Y en lo que es terminaciones, 3 años. 3 años desde el minuto que la persona la habita, ¿ya? 10 años desde la fecha que se ejecuta, porque ya está construida, ¿ya? Son responsabilidades penales que tienen los profesionales, ¿ya? Hoy en día, en todas esas recepciones de obra, está el nombre del calculista, del arquitecto y del profesional de la obra que estuvo a cargo. Nunca se desliga durante esos 10 años la responsabilidad. Materiales pétreos: rodados, chancados, arenas, grava, gravilla. ¿Cuál era la diferencia entre una grava y un ripio? Ah, Uno tratado en planta. Exacto. Las aristas son diferentes. exacto. Una más fina. Por ejemplo, la grava está
tamaño máximo 40 milímetros para la confección de hormigones, y es chancada, o sea, tiene aristas, tiene cantos vivos porque es procesada, pasa por trituradoras. El ripio es como huevillo, ya es redonda y es la que está natural y se encuentra en el río, que no es el mejor árido para la confección de hormigones. ¿Por qué? Porque tiene poca adherencia con el cemento, ¿ya? Y además que se traba muy poco una con otra, ¿ya? Si nosotros hiciéramos una mezcla, por ejemplo, utilizando ripio, tendríamos muchas piedras redondas, ¿ya? Que en rigor estas no podrían trabarse, ¿ya? Y que si yo golpeo una piedra, esta fácilmente se podría desprender de la mezcla. Pero cuando tiene cantos vivos, tiene aristas, ya genera una mejor trabazón con el hormigón y con el resto de las materias. ¿Ya? Por lo tanto, tendría un mejor comportamiento mecánico. ¿Ya? Y tenemos la gravilla, que es pequeña, 20 milímetros, tamaño máximo. Y tenemos las arenas. ¿Ya? En la clase pasada mostramos cuál es entre qué, en una granulometría de áridos, desde dónde hasta dónde se clasificaba como arena. ¿Ya? O sea, desde el tamiz número 4 hasta el tamiz número 200, todo ese rango, ¿ya? Correspondía a arenas. Todo lo que estaba sobre el tamiz número 4 correspondía a gravas, y todo lo que estaba abajo del tamiz número 200 era arcilla y limo. ¿Ya? Limo o arcilla. Bueno, para la confección de hormigones, ¿ya? Y en definitiva, ustedes como constructores, ¿ya? Como futuros constructores, deberán conocer muy bien esto, ¿ya? La relación agua-cemento. ¿Ya? La relación agua-cemento, cuando nosotros generamos una mezcla de este hormigón, ¿ya? La regla básica: a mayor cantidad de agua que yo le eche a la mezcla, menor va a ser la resistencia de este hormigón. ¿Ya? A mayor cantidad de agua, menor es la resistencia. Pero si yo manejo muy bien la relación de agua y cemento de manera equilibrada, voy a poder tener esas resistencias que yo necesito. El día sábado, bueno, me señalaron que al parecer iba a estar ocupado el laboratorio. A nosotros nos toca en la primera hora de la mañana. ¿O en la tarde? No, en la mañana. Ya, en la mañana. Es que yo después me tarde. Ya, en la mañana voy a ver la posibilidad de conseguirme laboratorio. ¿Ya? Si me consigo laboratorio, vamos a ir a este taller y vamos a sacar el trompo, vamos a utilizar cemento, arena, grava, vamos a hacer una mezcla ahí al tuntún nomás, porque como estamos viendo hormigones, yo necesito que aprendan a realizar un ensayo que es un ensayo de control, de calidad, que se llama cono de Abraham, ¿ya? Entonces, lo voy a llevar yo impreso y les voy a ir explicando cómo es ese procedimiento del cono de Abraham, ¿ya? Porque en algún minuto, cuando ustedes cumplan algún rol, lo van a ver y van a tener que saber de qué se trata, cuál es su función y hacerlo. ¿Ya? Es un control de calidad. ¿Ya? Se complementan. ¿Ya? Ya. Relación agua-cemento. ¿Ya? Si yo necesito confeccionar un hormigón de ese grado, ¿ya? 34, por ejemplo, 34 megapascales, y yo necesito cumplir la relación o la cantidad de agua, va a ser con un factor de 0,45. ¿Ya? Pero eso va a depender de la cantidad de cemento que yo tenga. ¿Ya? Vamos a suponer que yo, para generar un hormigón de 34 megapascales o 340 kilogramos por centímetro cuadrado, yo hipotéticamente necesito 250 kilos de cemento para realizar esa mezcla. Si yo multiplico 250 por ese factor 0,45, me va a entregar la cantidad en litros de agua que yo necesito para esa mezcla.
es un factor. Profe, Para cada tipo de resistencia o resistencia de diseño que yo requiero, el factor es distinto, como ustedes lo ven. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 300 kilos de cemento. ¿Ya? Si yo multiplico, vamos a confeccionar, por ejemplo, un F' de 18 megapascales. Vamos a generar un hormigón que tiene que cumplir 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el diseño me dice que yo voy a ocupar de cemento 300 kilos. ¿Ya? Si yo multiplico esos 300 por mi factor que están estandarizados en tabla, ya por los 0,65 me entrega la cantidad de agua que yo necesito para hidratar todo ese cemento. En definitiva es un concepto. sí, porque ¿Ya? si la arena tiene harta humedad, ese concepto no le sirve de nada. Sí sirve el concepto. Pero Lo que pasa es que después uno tiene que hacer la relación, ¿ya? Y tiene que hacer las correcciones de humedad. sí, Porque porque todos los sólidos aportan. Ahora, cuando uno confecciona o diseña mezclas, se supone que está trabajando con pesos secos. ¿Ah? es que es difícil encontrar una arena seca. La Por mayoría eso, de la arena planta por eso. viene húmeda. Claro, es que cuando uno diseña mezclas, ¿Mm? ese dato lo necesita manejar. Lo que pasa es que después, al término del diseño de la mezcla, uno debe hacer la corrección de humedad o la corrección de agua, dependiendo del agua que los áridos aporten a la mezcla. Ya, ¿Me entiendes? sí. Pero eso es materia de tecnología del hormigón. Pero esa es la relación. ¿Ya? Después se hace la corrección de humedad. O se saca o se quita agua. ¿Ya? Pero para iniciar el diseño mezcla, debe conocer eso. ¿Ya? Hay un agua libre y hay un agua total. ¿Ya? Y eso va a depender de, como usted lo dice, la cantidad de agua que traigan los áridos. ¿Ah? Ahí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Ya. A mayor cantidad de agua, por ejemplo, menor resistencia. ¿Ah? Eso es una regla básica que debe tener usted y que debe conocer. Por eso, cuando señalábamos el ejemplo del hormigón que llega a obra, hoy en día los hormigones ya no se confeccionan en sí, sobre todo los hormigones que son estructurales. Un hormigón estructural es un hormigón que yo voy a colocar en un elemento estructural, ya sea un sobrecimiento, ya sea un cimiento, ya sea un pilar, ya sea una columna, ya sea una cadena. ¿Ya? Esos son elementos, ya conocen esos elementos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga dudas con respecto a eso? Es importante, jóvenes, que se vayan empapando de esto, sobre todo aquellos que no tienen ninguna relación a la construcción. Porque como esto es un módulo bastante intenso, ¿ya? Con mucho contenido, es fácil que si en el camino se van olvidando de ciertas cosas, o no las recuerdan, o no las practican, van a ir quedando con ciertos vacíos y van a llegar a algún módulo donde el profesor va a decir algo y ustedes dicen, chuta, ¿y qué? Eso no tienen ni idea y quedan perdidos. ¿Ya? Es importante que se recuerden ya que es un elemento estructural, que es una cadena, que es un pilar, que es una columna. ¿Ya? Bien. Ese tipo de hormigones ya no se hace in situ, porque es muy difícil poder cumplir con las resistencias de esos hormigones al confeccionarlos en un simple tronco en la casa o en obra. ¿Ya? Son hormigones que están diseñados, ¿ya? Y que son recetas que se estudian muchísimo para poder cumplir con las resistencias de las cuales ustedes los requieren. ¿Ya? Bueno, si me va bien con el laboratorio, lo que vamos a realizar es esto. ¿Ya? Cuando usted compra un hormigón en este caso premezclado, ¿ya? Un hormigón confeccionado en planta, ¿ya? Que es preparado por proveedores que se dedican 100% a la confección de hormigones, y que si usted pide un hormigón
de calidad H30, tenga por seguro que ese hormigón va a cumplir de sobremanera con lo que usted pidió. Si usted lo confeccionara en terreno, en un trompo, sería muy difícil que usted pudiera alcanzar esa misma resistencia, porque basta con que se le pase el agua o la proporción de áridos sea distinta y esa resistencia no llega. ¿Ya? Entonces, cuando llega este camión mixer a obra con estos 8 cubos de hormigón, ¿ya?, el peor error que usted puede hacer es echarle agua. Oye, viene un poco seco el hormigón, echémosle un poquito más de agua. No, al echarle un poquito más de agua, lo único que va a generar es que ese hormigón que usted lo pidió de calidad H30 y que a los 28 días tiene que cumplir los 300 kilos, cumplan 20. Se le pasó un poco, le echó un poco más de agua y la resistencia bajó al final. No va a llegar así, ¿ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, ese hormigón que viene un poco seco, a su ojo, dice, chuta, viene como seco, está diseñado así. Y ese procedimiento para conocer la docilidad o la trabajabilidad que tiene este hormigón, que es la facilidad de la colocación en el elemento, se mide a través de este control de calidad que se llama cono de Abraham, donde se utiliza ese cono estandarizado, ¿ya?, para realizar el procedimiento, ¿ya?, en el cual parte del hormigón que viene en ese camión se coloca dentro de ese cono en 3 partes, ¿ya?, se apisona y se realiza el ensayo. No lo quiero explicar más porque lo vamos a realizar en el laboratorio, ¿ya? Bien. En rigor, ahí vemos un cono estandarizado que tiene una altura, ¿ya?, y lo que nos bajó al minuto de retirar este cono. La diferencia de altura entre el cono estandarizado y el hormigón se llama cono, puntos de cono. Por ejemplo, si hay 8 centímetros de diferencia, ese es el cono en el que viene ese hormigón para trabajar. Si usted lo pidió 8, el terreno al realizar el ensayo debería darle 8 más menos 2. O sea, se acepta 2 centímetros más o 2 centímetros menos, ¿ya? Pero si viene con mucho más cono, debería en rigor devolverse porque es probable que no cumpla con la resistencia, ¿ya? Porque no es lo que usted pidió. Es que en el hormigón no se habla de viscosidad. No se habla de. Claro, viscosidad es otro término, se habla de trabajabilidad. Exacto. A la facilidad que tiene usted de colocarlo en un lugar y colocarlo en otro. Déjame que venga. Por favor. Silencio. Estamos encantados. Medio aquí afuera. Igual un poquito. Ya. Colocación del hormigón. ¿Quién ha tenido la experiencia de trabajar con hormigones? ¿Nadie? ¿Usted? ¿Algunas personas? ¿Nadie más? Bien. A ver. Uno de los puntos que se debe cuidar muchísimo, además de no proporcionarle agua a un hormigón en el minuto de que llega a obra, ¿ya?, sobre todo porque este es un hormigón que ya viene diseñado, es realizar una correcta colocación de este hormigón, ¿ya? Si nosotros al minuto de vaciar este hormigón dentro del elemento, ¿ya?, no lo vibramos, lo colocamos mal, ¿ya?, en su interior se van a generar nidos, ¿ya?, que en este caso son espacios que quedan en el mismo amasado, ¿ya?, producto de la mala colocación, mala vibración. Debemos evitar que este hormigón se nos segregue al minuto de vaciarlo, ¿ya?, que se pasen las partículas, que no quede cohesivo, ¿ya? Compactación del hormigón, el procedimiento mediante el cual se busca obtener la máxima compacidad del hormigón, rellenar completamente el moldaje,
rodear en forma continua las armaduras y artículos insertos. Obtener la textura superficial especificada. Esto va a ser foto. Aux input mode. Ya. Lo que están viendo ahí, ya, en este minuto es, por ejemplo, están colocando, ya se colocó este hormigón en una losa y lo que se está procediendo a hacer es el vibrado del hormigón. En el minuto que este hormigón es vaciado en el elemento, este hormigón que no tiene aire incluido, igual tiene un aire atrapado. Este aire atrapado en el hormigón genera huecos. Y estos huecos, estos espacios dentro del hormigón generan que este hormigón sea poco impermeable y permite el ascenso del agua. A través del proceso de compactación que en este minuto se está haciendo con una sonda vibradora de inmersión, lo que hace es retirar todas estas partículas de aire atrapadas en el interior del hormigón, ¿ya? Generando un hormigón más denso, ¿ya? Con menos posibilidades de absorber agua. Un hormigón que es más impermeable, ¿ya? Y que tiene menos permeabilidad, ¿ya? Es un hormigón que va a tener una durabilidad en el tiempo mucho mayor. Por eso es tan importante. Si uno no realiza de manera correcta esa labor, ya no logra acomodar todas las partículas de este hormigón en su interior. Ahí, profesor, el tiempo que se necesita vibrado, un tiempo especificado. Hay procedimientos de vibrado los cuales señalan los puntos en el cual se debe insertar este vibrador. Los vibradores tienen un radio de efectividad. Por lo tanto, si usted coloca el hormigón aquí, no es estaría mal ejecutado que lo coloque al lado, ¿ya? Porque tiene un radio de acción, ¿ya? Va a depender del tipo de vibrador, claro, y la capacidad que este tenga de vibrar. Hay vibradores de alta frecuencia, ya que tienen la capacidad de vibrar mucho más. Exacto, la sonda. Ahí estamos viendo algunos equipos de vibración. Por ejemplo, estamos viendo un vibrador de inmersión, que es el que vimos ahí en el video, ¿ya? Que se inserta dentro del hormigón. Estamos viendo vibradores externos que vibran desde afuera, solo al contacto, como por ejemplo ahí una cercha vibradora, que cuando usted ejecuta calles de hormigón, ¿ya? Esa cercha, ¿se acuerdan cuando vimos el video del hormigón continuo? ¿Ya? Y venía como una planadora de hormigón, que en definitiva era una cercha vibradora, ¿ya? Que lo vibra desde encima y acomoda todas las partículas, ¿ya? Y tenemos regla vibradora, ¿ya? Que se ocupa para la confección de radienes, que son elementos de menor espesor, ¿ya? Y tenemos ahí una mesa vibradora que en definitiva es para la confección de prefabricados, como por ejemplo las placas. Cuando se hacen pastelones o se hacen placas de cierres perimetrales, ya se utilizan esas mesas vibradoras porque se coloca el molde, se llena con hormigón y esta mesa vibra y acomoda las partículas arriba en este molde. ¿Ya? Uso del vibrador interno, que es la sonda de vibrador, logra un hormigón homogéneo y compacto, eliminando burbujas de aire tapado. La sonda entra verticalmente y en forma rápida hasta introducirse en la capa interior, en estado fresco. Si se introduce lento, se compactará primero en la capa superior, manteniendo estacionario hasta alcanzar la consolidación. Y se retira lentamente la sonda, como lo vieron ustedes ahí en el video. Ahí
está el uso correcto de la sonda. La inmersión debe ser ordenada formando un esquema de puntos en la superficie del hormigón. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo incorrecto y un ejemplo correcto de acuerdo al diámetro de acción que este tenga. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? ¿No? ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos en cuanto a los espaciamientos que se debe utilizar. Y esos son los efectos o defectos que ocurren en un elemento mal vibrado o cuando ya este hormigón pasó de su tiempo de trabajabilidad y se seca y ya no tiene la misma facilidad para ser colocado en el elemento. Ya. Bueno, en lo que respecta al curado del hormigón, ya, cuando como elemento constructivo, ya, nosotros necesitamos colocar este hormigón en obra, debemos respetar ciertos puntos. Por ejemplo, la temperatura. ¿Ya? Nunca podemos colocar un hormigón cuando la temperatura ambiente es menor a 5 grados o cuando esta supera los 35 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajo los 5 grados el agua se congela. Por lo tanto, ese hormigón no va a fraguar. Y sobre los 35 vamos a tener una pérdida, un exceso de evaporación en este hormigón demasiado acelerada. Por lo tanto, se nos van a generar fisuras en este hormigón. ¿Ya? Si tenemos mucho viento, la velocidad del viento también es muy importante, ¿ya? Porque seca la parte superficial de este hormigón y vamos a tener retracciones plásticas. ¿Ya? Por eso es importante que cuando realizamos los procedimientos de curado, en este caso es qué procedimientos vamos a realizar para mantener este hormigón en el mejor estado posible. ¿Ya? Hay distintos métodos. ¿Ya? Primero, el curado debe iniciarse lo antes posible. Ya cuando nosotros colocamos un elemento de hormigón, por ejemplo una cera o un radier, poniendo como ejemplo elementos que son muy comunes en construcción, ya debemos de manera inmediata, no sé, darle unos 15 minutos nomás, aplicar métodos de curado. Por ejemplo, ahí tenemos un viejito en esa fotografía que está aplicando un antisol, ¿ya? O una membrana de curado, más que un antisol, porque antisol es el nombre de un producto de Zika, mejor llamado membrana de curado. ¿Ya? Esta membrana de curado que este viejito tira sobre la superficie fresca del hormigón es una película plástica que evita que la humedad del elemento recién hormigonado se pierda de manera acelerada. Es como colocar un plástico encima. ¿Ya? De esa manera el sol va secando aceleradamente en tiempo de verano, fuertemente empieza a secar el elemento. Este elemento no pierda su humedad de manera inmediata, sino que de manera progresiva, lentamente, y vaya manteniendo este elemento recién hormigonado, se vaya secando lentamente, porque si se seca de manera acelerada se nos va a fisurar. ¿Ya? Debe durar al menos 7 días. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué piensa usted 7 días? Por la resistencia. ¿Ya? ¿Por qué más? Los 7 días entonces van a ser casi 65%. Exacto.
Porque, bueno, la NSH anterior, la NSH 170 oficial 85, se basaba ya en que en el periodo de 7 días un hormigón podía alcanzar el 65 o el 70% de su resistencia total. O sea, si era un hormigón H20, en 7 días podía alcanzar 130 kilogramos. Y llegando a los 28, los 200. ¿Ya? Eso dice la antigua normativa. Pero si nosotros aplicamos ese hormigón en la nueva normativa, en la 2016, pues ya no habla de conseguir resistencia basándose en los días, sino que hoy se consiguen las resistencias basándose en la madurez de ese hormigón. Por ejemplo, si nosotros aplicamos, llenamos una acera y nosotros creemos que en 7 días ese elemento va a alcanzar el 65% de su resistencia. Si nosotros durante esos 7 días tuvimos un mal clima, por ejemplo, fuertes heladas, es muy difícil que en el 7º día tengamos ese 65% de resistencia. ¿Ya? Es más, deberíamos dejarlo más días. Y no dejar el curado a los 7, sino que continuar el curado hasta los 10 días para asegurarnos de que va a cumplir. ¿Ya? Así es real. Y no como decía la antigua norma. ¿Ya? Hoy se basa en madurez. ¿Cómo se controla eso? Hoy se controla a través de sensores, por ejemplo, ¿ya? Que es la colocación de sensores insertos en la losa, y estos sensores que se enlazan con aplicaciones en los teléfonos celulares permite ir conociendo la madurez que este hormigón está teniendo en el día a día a través de datos que va enviando ese mismo sensor al teléfono, y conocer que quizás tal vez en los 5 días yo alcanzo el 65% y no tengo que esperar al 7º día, o que si tengo que desmoldar, por ejemplo, una losa, y yo sé que para desmoldarla tengo que alcanzar el 75% de su resistencia, lo conozca de manera tácita y no basándome en días que quizás, si el clima no acompañó, no alcancé la resistencia, lo desmoldé antes y se me generan fisuras en esta losa porque se empezó a trabajar antes. ¿Se entiende? Ya. Métodos de curado existen variados. Por ejemplo, mantención de hormigón bajo agua. Cuando lleguen al módulo de obra gruesa ya van a conocer ya algunos procedimientos y varias características del hormigón. Porque el hormigón es capaz, una de sus propiedades es que este adquiere resistencia, es capaz de endurecer bajo el agua, ¿ya? Mantención de hormigón bajo agua. Si en algún minuto se encuentran ustedes ejecutando, por ejemplo, el radier de una casa, hay 3 maneras de poder curarlo o generar el clima para que esta losa que vaya madurando lentamente. Una es la aplicación de una membrana de curado, como lo vimos. 2, mantención bajo agua, que en este caso sería bordear todo el radier con arena, bordearlo, ¿ya? Bordearlo solamente, no me refiero a taparlo, bordearlo, ¿ya? Con un montículo de arena y llenar con agua la superficie de este radier para mantenerlo hidratado. Y al estar bajo agua se va a mantener constantemente húmedo, con una temperatura mucho menor que el que esté expuesto directamente al sol. Y eso ayuda muchísimo en el fraguado del hormigón, que en definitiva es un beneficio cuando cumplimos los 28 días. Las probetas que se ensayan por laboratorio, ¿ya? Cuando nosotros realizamos un hormigón, ¿ya? Uno de los métodos de conocer la resistencia de este elemento es tomar 3 probetas cúbicas, ¿ya? Que son muestras del hormigón que se colocó, y llevarlas a un laboratorio.
En ese laboratorio, esas muestras de hormigón que después se desmoldan, se saca el moldaje y queda solamente el cuadrado, son curadas o mantenidas en cámaras húmedas durante todo su proceso, durante sus 28 días. Por lo tanto, cura en condiciones óptimas. No va a ser el mismo caso del elemento que está realmente hormigón en el terreno, porque ese va a estar expuesto a distintos cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, ese como está en cámara húmeda o sumergido en agua, hay una temperatura que son los 25 más menos 3, o 23 más menos 2 más menos 3 grados, siempre en esa temperatura. Mientras más lento este hormigón vaya fraguando, su resistencia al final va a ser más alta. Por eso es muy importante cuidar los elementos que usted recién hormigó en el terreno, porque al estar expuesto a distintos tipos de temperatura, heladas, hielo de hielo, alta temperatura en el día, baja temperatura en la noche, no es una temperatura que se mantenga estable, ¿ya? Eso afecta directamente al elemento en que al final de los 28 días tenga una resistencia menor que el hormigón que se curó en laboratorio. Por eso es importante cuidarlos, darle los primeros 7 días, que es la edad más importante, o los días más importantes, en los cuales alcanza más rápido resistencia, darle un buen cuidado, ¿ya? Tenemos la mantención bajo agua, que es mantención de piscina o pozos de agua sobre la superficie del hormigón. Limitaciones, aplicables solo a superficies horizontales, no lo podemos aplicar a un pilar, ¿ya? Dificulta el tránsito de la obra, aplicar cuando el hormigón está parcialmente endurecido, porque si lo aplicamos a esta piscina de agua inmediatamente que está confeccionado el elemento, este va a absorber el agua y vamos a tener una pérdida de la resistencia. Tiene que estar parcialmente endurecido. Al tacto, usted no puede introducir, por ejemplo, un dedo en el hormigón. Ya. Listo. ¿Ah? Riego continuo. Cuando se construyen viviendas, por ejemplo, de albañilería, es común ver un viejito que llega con la manguera y moja todas las albañilerías. El hombre que moja, ¿ya? Este hombre que moja, ¿ya? Que moja las albañilerías, lo hace con un fin. Y ese fin es hidratar, no el ladrillo, el mortero de pega. Porque ese mortero de pega, ¿ya? Que es la mezcla de arena, cemento solamente y agua para el pegado de los ladrillos, también sufre un fraguado. Si este ladrillo anteriormente no se sumerge en agua, que es uno de los pasos correctos a realizar, es sumergir el ladrillo en agua, colocarlo y sobre él el mortero de pega, sumergir el otro. De hecho tienen que estar sumergidos antes, ¿ya? El fin de sumergir el ladrillo es que este ladrillo ya mojado, como va a estar saturado en agua, no va a absorber el agua del mortero. Si yo pongo un ladrillo seco, el mortero húmedo y otro ladrillo seco, este ladrillo va a absorber rápidamente el agua del mortero y este mortero no va a pegar. Es por eso que cuando usted le pasa un clavo a ese mortero, se sale, se desprende rápidamente. Y la función de este viejito que anda mojando constantemente los muros de albañilería es para hidratar ese mortero, para que vaya fraguando, pero lentamente y no de manera rápida, acelerada, porque no va a pegar, ¿ya? Esa es la función. Riego continuo, como un ejemplo la albañilería. Pero si yo ejecuto un muro ya solamente de hormigón, también debo hidratarlo con un riego. Puedo aplicarle una malla que pueda absorber agua y mantenerme el muro en contacto con agua, arpillera por ejemplo, ¿ya? Que también es recomendable utilizarla en radieres. Uno la empapa y mantiene la superficie mojada. Entonces al mantener la superficie mojada, como este hormigón al curar empieza a tomar un alto calor de hidratación, que va absorbiendo el agua, ¿ya? Va fraguando más lento. ¿Señor? ¿Cómo nombró lo que recién? ¿Arpillera? La arpillera es como un género, ¿ya? Es como un saco de papel antiguo. Exactamente, sí, como el saco papel antiguo. No puedo haber encontrado un mejor ejemplo. ¿Ya?
consultas hasta ahí. Una Señores, pregunta, ¿cuánto es el tiempo de duración de un hormigón bien hecho? en años, ¿En años? más de 20 años. Más de 20 años. Sí, Después de 20 años, ¿qué sucede? empieza a tener conflictos, digamos. ¿O depende del uso que tenga? O sea, va a depender del uso, pero para el uso va a haber un diseño previo. Claro. Depende del grado de exposición al cual va a estar sometido ese elemento. Es como se diseña antes. ¿Me entiendes? Claro. Voy a tener este elemento expuesto a estas condiciones. Para evitar que todas esas condiciones externas dañen este elemento y este elemento me pueda durar 20 años o más, necesito diseñarlo primeramente. Dependiendo de su exposición es el diseño. ¿Ya? ¿No existe un tratamiento después de cierto tiempo para Pues, que sí, pueda... claro, lo que pasa es que idealmente uno no debiese entrar en mantenimientos antes de un periodo. ¿Ah? Antes de un periodo, no debiese entrar en un mantenimiento, pero eso va a depender del diseño, va a depender de la colocación y va a depender de los métodos de curado que usted realizó. Todos esos procesos van de la mano. Si uno de ellos falla, este elemento no va a durar lo proyectado. Otra pregunta más, profe. ¿Ah? Normalmente la temperatura sobre las cuales no se debe... Sí, hormigonar. ¿Qué pasa en aquellos países que tienen mucha temperatura todo el año y en esos que tienen temperatura baja muy daño? Casi no daño. Son hormigones ¿Hacen otro especiales. tipo de hormigón? Claro, se diseñan hormigones especiales para que puedan fraguar bajo esas temperaturas. En este caso, el ejemplo que yo señalo de menos 5 y menos 35 es porque nosotros aquí ocupamos hormigones normales, ¿ya? Con cemento normal, pero en aquellas localidades o países donde las temperaturas siempre son bajas o excesivamente altas, si no existieran métodos o diseños de hormigones para ese tipo de clima, no podría ejecutar ningún hormigón. El agua igual puede ser especial. ¿Qué cosa? El agua. No, Sobre todo en no el agua, en los países del continente son, también. es el cemento y son los aditivos. Son los aditivos, ¿ya? Si yo quiero tener un hormigón fluido, no necesariamente tengo que llenarlo de agua para que tenga fluidez, sino que manejo No, que me una refiero- relación de agua-cemento. Me refiero a que usted dijo que en los países fríos el agua se congelaba a los 5 grados. Sí, Ya y si el agua tiene un aditivo se puede congelar a los 1, a los 0 grados. que por eso yo le señalo que para extremos o para climas extremos, obviamente eso obedece a diseño. Se Ya. diseñan hormigones que puedan fraguar bajo esas condiciones. ¿Con qué? Con aditivos, ¿no? Con componentes que permitan que frague más rápido, en fin. Ya. Cubiertas mojadas, capas de arena húmeda, ya, láminas impermeables, como por ejemplo la utilización de ya,